países. Y bueno, quien les saluda es Luis Troncos, gerente de operaciones de BDM International Consulting. Y bueno, soy licenciado en negocios internacionales con una maestría en Derecho con mención en aduanas. Y justamente estoy acá para poder darles este taller sobre Incoterms 2020. ¿Perfecto? Bueno, además, tanto mi socio y yo nos hemos capacitado por la misma Cámara de Comercio Internacional, lo cual nos acredita justamente como especialistas en estas reglas de comercio internacional. ¿Perfecto, chicos? Ahora, para dar inicio a este taller, es necesario hablar en dónde se van a utilizar. ¿Listo? ¿Cuál es el preámbulo general en el cual se mueven estas reglas, estos Incoterms? Y es justamente el comercio internacional. Pero, ¿qué es el comercio internacional? Es justamente el intercambio de bienes y servicios, no solamente bienes, sino también servicios, ideas y otros, entre dos o más países. Ojo. Y esto justamente hace u obliga a que las partes, de una u otra forma, fijen ciertas reglas en el cual se puedan delimitar responsabilidades, obligaciones, quién se hará cargo de un costo, quién será, digamos, que será responsable si es que pasa algo con la mercancía en pleno tránsito, trayecto. Todo eso son puntos importantes a tener en cuenta al momento que tú hagas las negociaciones, ya seas como cliente con tu proveedor o tú seas el proveedor con tu cliente, en cualquiera de las partes que tú te encuentres. Por esa razón, los Incoterms juegan un papel importantísimo en el desarrollo del comercio internacional. Nos ayudan justamente a aclarar este tipo de dudas que se puedan suscitar en caso no impactes estas reglas al inicio. ¿Correcto? Ahora, ¿qué son los Incoterms, entonces? Bueno, por sus siglas en inglés, lo que significa es International Commercial Terms, y eso estoy sumamente seguro que se lo saben porque esto no ha cambiado desde la versión original o inicial de los Incoterms. A medida que han pasado los años y cada una de estas versiones que se han dado, por ejemplo, desde el 80 se han ido actualizando cada 10 años. Hemos tenido la versión del 80, del 90, del 2000, 2010 y obviamente la última 2020, ¿correcto? Pero anteriormente se han dado cambios de acuerdo a cómo ha ido avanzando, por una parte, la logística, por otra parte, el comercio, pero sobre todo, un factor importante que ha permitido el desarrollo del comercio internacional es la globalización. Todo ello ha hecho que los Incoterms vayan mejorando en cada versión, vayan adaptándose a las nuevas formas de desarrollar negocios. Es por eso que este año tenemos esta versión 2020, lo cual también nos quiere decir que no necesariamente las versiones anteriores están derogadas o algo por el estilo, ya que los Incoterms no son leyes. Ojo, no son leyes, por lo tanto no se pueden derogar. Entonces, ¿qué me quiere decir con esto, Luis? ¿Que los Incoterms 2010, 2000 los puedo utilizar? Sí, los puedes utilizar, siempre y cuando los menciones o invoques de forma correcta. Y para eso, antes de finalizar este taller, les vamos a estar indicando cuál es la forma correcta de mencionar a estos Incoterms. ¿Perfecto? Ahora, ya, respondiendo a esta pregunta, ¿qué son los Incoterms? Pues tenemos que son las reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales que se puedan dar tanto entre comprador y vendedor. ¿Perfecto? Las dos partes que juegan un papel importante dentro de este juego de los negocios internacionales. Ahora, ¿qué se van a establecer? Algunas obligaciones, responsabilidades entre las partes, pero en cada paso que se pueda dar, sobre todo dentro de todo el tránsito, trayecto de mover una mercancía desde origen hasta colocarla en destino. Sabemos que esto implica un riesgo, tanto para el comprador como el vendedor, pero estos Incoterms nos van a ayudar a delimitar ese riesgo. ¿Quién se va a hacer responsable de ese riesgo? ¿Hasta qué punto? ¿Correcto? Ahora, ¿qué más tenemos acá? ¿Qué aspectos regulan los Incoterms? Bueno, en primer lugar, la forma y el lugar de entrega de la mercancía. Ojo, la forma y el lugar de entrega de la mercancía. ¿Cómo voy a entregar esta mercancía? ¿Y dónde
la voy a entregar. Bastará solamente con utilizar la sigla, por ejemplo, mencionar un Incoterm Ex-Work y no indicar el lugar, pues ahí estamos hablando de que no estaría siendo, digamos, muy específico con el uso del Incoterm. Por lo tanto, lo mejor sería que indiques el lugar e inclusive la dirección de tu fábrica si estás utilizando un Incoterm Ex-Work. ¿Perfecto? Por lo tanto, este es uno de los aspectos que va a regular. Y no solamente si hablamos del Incoterm Ex-Work, puede ser también uno de los Incoterms más utilizados y también más antiguos de todas las reglas Incoterms que tenemos hasta la fecha, que es el Incoterm FOB o FOB, y en el cual tenemos que especificar el puerto de salida, en este caso el puerto en origen donde está embarcando la mercancía. De lo contrario, no tendría sentido solamente decir Incoterm FOB, por ejemplo. Supongamos que ustedes compren de China, sabiendo que en China hay bastantes puertos, digamos, comerciales, y solamente podrían decir, he comprado en términos FOB, pero FOB, ¿en qué puerto? Hay muchos puertos. Y eso también tiene mucho que ver con las responsabilidades que ambos puedan tener. ¿Qué pasa si para uno es, digamos, un FOB Shanghai y para otros es un FOB, no sé, Ningbo? Es muy distinto. Están ubicados en distintos lugares, si bien están dentro del mismo país, pero geográficamente están separados por una distancia considerable. Por lo tanto, estos Incoterms lo que van a ayudar es a delimitar ese tipo de dudas que se puedan dar. Segundo, la transmisión de los riesgos. ¿Hasta qué punto tú como vendedor eres responsable de esa mercancía? Si le pasa algo, ¿hasta qué punto? O quizás tú como vendedor quieres entregarlo en el punto de destino, pues será responsable de todo ese trayecto. Y para eso habrá Incoterms específicos que me puedan delimitar las responsabilidades que yo pueda tener con una entrega en destino. Como tercer punto que regulan estos Incoterms, tenemos quién asume el costo del traslado de las mercancías. Y es que si tú asumes el riesgo de transportar, también estarías asumiendo los costos por transportar estas mercancías. ¿Perfecto? Entonces, sigamos con el mismo ejemplo, poder llevar la mercancía hasta destino. ¿Qué costos tendré que asumir como vendedor? Quizás un transporte internacional, quizás un seguro internacional, manipuleo de la mercancía tanto en origen como destino. Pues este punto también se le explica en él. Y justamente con cada una de las reglas que, ojo, tienen un orden correlativo. No es simplemente mencionar los Incoterms en forma desordenada, no. Los Incoterms tienen un orden correlativo, el cual implica que en cada Incoterm, a medida como vayan subiendo o avanzando, implica nuevas responsabilidades, nuevas obligaciones para cada una de las partes. Y como último aspecto que regula, tenemos la obligación de realizar el despacho aduanero. Y es que sabemos que existe un despacho aduanero tanto en origen como en destino. Para el ingreso, en este caso de mercancías en destino, y para la salida de mercancías, obviamente en origen, ¿correcto? Y este despacho de mercancías o este despacho aduanero tiene costos, claro, que por supuesto que sí. El caso de los mismos costos del agente aduanal, pero sobre todo el caso del pago de tributos e impuestos, que en todos los países se aplican de una u otra forma para el ingreso de mercancías extranjeras a su territorio. Teniendo en cuenta que estas tasas pueden variar de acuerdo al país, obviamente, pero siempre son aplicables de una u otra forma, ya que debido a la regulación nacional que países pueden tener, graban el ingreso de mercancía extranjera o en otros casos, inclusive, graban la salida de mercancía de su país. Por ejemplo, en el caso de Perú, si las exportaciones están exoneradas de impuestos, mientras que las importaciones, pues no, eso sí está grabado, sea con tasas arancelarias y con otros impuestos aplicables al, en este caso, a la importación, al régimen de importación para el consumo. ¿Perfecto? Ahora, ¿qué no son los Incoterms? Y esto es algo que tenemos que aclarar y tener muy en cuenta, ya que, por una parte, hemos explicado los 4 aspectos que regulan los Incoterms.
sobre todo tema de transmisión de riesgos, quién se va a hacer cargo de los costos, pero durante mucho tiempo se han dado, digamos, ciertos casos en los cuales se ha tratado de darle una interpretación a los Incoterms más allá de lo que son. Y en primer lugar está el hecho de que algunos creen que son leyes o son normas jurídicas que se tienen que cumplir a cabalidad, que son, digamos, obligatorias de uso. Y en este punto tenemos que decirles, chicos, que los Incoterms no son obligatorios, son de libre opción. Ojo, las partes pueden decidir si utilizar o no utilizar los Incoterms, pero a este punto está claro que el hecho de poder delimitar estas responsabilidades le genera mucho más confianza a la operación, a la negociación. Por tal razón, es recomendable, ojo, recomendable hacer uso de los Incoterms, más no es un punto obligatorio, mandatorio, en el cual las partes tengan que sí o sí cerrar o aplicar una de estas reglas. Esto es un aspecto importante a considerar. En segundo punto, no determinan la propiedad de una mercancía o bienes. Claro, el Incoterm que tú puedas fijar o pactar no va a determinar quién es dueño o no de la mercancía, por ejemplo, ya que esto, ojo, esto se fija en las negociaciones. Por ejemplo, si es que tú has fijado una forma de pago quizás al contado, pues una vez que te paguen la mercancía, si tú eres el vendedor, automáticamente la otra persona que es el comprador será el dueño de la mercancía. Por lo tanto, eso no se fijan con los Incoterms. ¿Listo? No quiere decir que si aplicas un Incoterm DDP para venta, tú vas a ser el dueño de la mercancía hasta que llegue a destino, ¿no? Solamente vas a ser responsable del tránsito, en este caso del transporte de la mercancía. Como tercer punto, prohibiciones de exportación o importación. Los Incoterms no prohíben, ojo, el transporte de ciertas mercancías. Como lo explicamos en la diapositiva anterior, son solamente reglas del comercio internacional para ayudar a delimitar responsabilidades y obligaciones entre las partes, más no entra a tallar en los temas del tipo de mercancía, del volumen, si son restringidas, si son prohibidas, no entra a tallar en ese tema. Como cuarto punto, tenemos que no determinan formas o métodos de pago. Claro, eso está sumamente clarísimo, ya que un Incoterm no te va a indicar de que el pago, ojo, la forma de pago sea al contado, al crédito, digamos, a un plazo de 30 días, 60 días, o los medios de pago que tengas que utilizar de crédito, área, un crédito documentario, u otros instrumentos financieros que se pueden utilizar en el comercio internacional. No, los Incoterms no te van a decir nada de eso. El manual de los las versiones anteriores no menciona nada sobre este tema, ¿correcto? Ahora, no regulan sanciones por incumplimientos de contrato. No. Si bien los Incoterms tienen que estar incorporados en un contrato de compra-venta para delimitar estas responsabilidades entre las partes, no te indican que debe ser sancionable. Ojo, si lo incumples. Eso estará estipulado en el contrato de compra-venta internacional, que es muy distinto a las reglas, que solamente se incorporan. Pero hay que tener en cuenta eso, que el Incoterm o la regla no te indica por incumplimiento tienes que cumplir tal sanción o hay una penalidad. No. Los Incoterms no regulan ese aspecto. Y como último punto, no regula en materia de propiedad intelectual o industrial. Perfecto, este es en el caso de mercancías que se necesite alguna licencia, patente para su comercialización y todo ello. No, los Incoterms no entran a tallar en ese aspecto. Perfecto. Ahora, para hacer un pequeño recordatorio, vamos a mostrarles cuál es la clasificación de los Incoterms 2010, en donde tenemos 11 reglas, 11 siglas, las cuales nos permiten, de una u otra forma, delimitar las responsabilidades y obligaciones entre las partes. Ahora, desde esta versión ya se tomaba en cuenta que los Incoterms estaban divididos en dos grupos. Un grupo de los polivalentes, o sea, aquellos Incoterms o reglas que puedan ser utilizados en diferentes medios de transporte,
y los exclusivos de la vía marítima, o sea, los que pueden ser utilizados solamente para el caso del transporte por mar o fluvial, o lacustre también. ¿Perfecto? Entonces, en los Incoterms 2020 se vuelve a tomar este mismo esquema. Y justamente son estos los que vamos a pasar a explicarles a continuación. Y acá lo tenemos, ¿no? Introducción a los Incoterms 2020. Pues una visión a futuro, ya que hay que tener en cuenta que la próxima versión es muy probable que salga en el 2030. Por lo tanto, tenemos 10 años de vigencia y aplicación de estas nuevas reglas del comercio internacional. Y para ello, para dar explicación a detalle de cada una de estas reglas, le voy a dar el pase a mi compañero y socio, Edwin Puerta, que justamente ya está preparado para ayudar con este tema. Edwin, ¿me escuchas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, entonces voy a compartir la pantalla de esta presentación para continuar y explicar los Incoterms 2020. Me esperan un segundito. Ven la pantalla con la nueva presentación a partir de los Incoterms 2020. ¿Lo pueden ver? Bueno, entonces veo que ya se ve en la transmisión, así que empezamos. Bueno, la primera diferencia, como lo indica Luis, como lo decía, en realidad los Incoterms siguen siendo los 13 que ya conocemos. Como ven, el DPU es el nuevo integrante, entra en reemplazo del DAT, pero vamos a profundizar en detalle. Este es el esquema que ustedes conocen, que hemos conocido todos los que estudiamos negocios, de los grupos, ¿no? El grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. En el grupo E tenemos Xwork, un solo Incoterm. En el grupo F, FCA, FAST, FOB. En el grupo C, CFR, CIF, CPT, ZIP. Y en el grupo D se agrega en esta oportunidad, en la versión 2020, el DPU. Está el DAP ya conocido y el DDP. Ahora, este es el esquema tradicional y lo colocamos para, digamos, para tener una idea de lo que se venía manejando desde el Incoterm 2010 y el tema de las estructuras que tenemos por grupos, por los 4 grupos que ya conocemos, ¿no? Pero hay una peculiaridad en Incoterm 2020, ¿no? La idea es clasificarlos de otra manera, como lo explicó Luis hace un momento, entre polivalentes y los que son exclusivamente marítimos. Ahora vamos a andar un poquito más en ello. Bueno, estamos viendo aquí las obligaciones de ambas partes, ¿correcto? Existe un exportador, que es un vendedor, y un importador, que es el comprador. Ambas partes tienen obligaciones para la carga, para cada quien, uno con otros. Entonces, esto es, digamos, solamente un glosario de las obligaciones de cada lado. ¿Ok? Bueno, entramos ahí a la clasificación. Lo primero que vamos a ver aquí es, los Incoterms 2020 nos dicen, olvidémonos un poquito de los grupos que habíamos visto hace un rato. La idea es clasificarlos por modo de transporte. Incoterms que tiene cualquier modo de transporte o que aplica cualquier modo de transporte, ¿ok? Que llamamos polivalentes, y también el que es solamente para marítimo, ¿ok? Déjenme ver si se puede ampliar la PPT. A ver, ¿lo pueden ver ahí? ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, el Xwork no ha cambiado, ¿cierto? El Xwork no ha cambiado, básicamente es poner la carga a disposición del comprador en la fábrica del exportador. Aplica obviamente para cualquier medio de transporte, ¿ok? Aquí hay una peculiaridad. Cuando decimos que el exportador coloca la mercancía
en su propia fábrica, es decir, no incluye el carguío. Muchas veces por usos y costumbres, digamos, estamos, entre comillas, acostumbrados a que el exportador coloque la mercancía al primer transporte, o sea, la suba a un camión, ¿no? La suba a una movilidad para que después sea despachada fuera de sus instalaciones, pero en realidad no le corresponde. Entonces, el exportador, el fabricante, deja la mercancía, si quieren, dentro de su bodega en un anaquel y ya el consigní verá cómo la saca, es decir, cómo la retira y la coloca en la unidad de transporte. Entonces, eso es un detalle importante que en la práctica no suele suceder, pero está establecido en los Incoterms. ¿Ok? Luego, el FCA. El FCA, en el FCA sí hay una variación, ¿no? Es el primer Incoterm, vamos a ampliarlo, es el primer Incoterm en el cual sí existe una variación. Anteriormente se decía que el FCA se usaba solamente para el transporte aéreo, ¿no? Pero en realidad los Incoterms 2020 aplican para cualquier medio de transporte. Entonces, tenemos dos modalidades del FCA, ¿ok? El primero, básicamente, es dejado en la puerta, o sea, FCA, no sé, la dirección, ¿no? Avenida Industrial 1515, Lima. Es decir, se deja la mercancía en la puerta de la fábrica del exportador, pero el exportador asume el carguío y el trámite aduanero. El carguío al transporte y el trámite aduanero. ¿Ok? Entonces, esa es la primera variación del FCA. La segunda opción del FCA es FCA Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Lima. Es decir, el exportador, ¿ok? El exportador asume ya, obviamente, el carguío y el transporte hasta el punto destinado y la aduana, ¿correcto? La aduana de exportación, hasta el punto acordado con el consigní. Entonces, esta es una pequeña variación que existe en los Incoterms 2020 respecto al FCA. Existen dos modalidades de FCA, perdón. ¿Ok? Vamos avanzando. Luego, tenemos ya el grupo grupo C, el CPT, ¿ok? El CPT, a ver, vamos a ver, es lo que estamos viendo. Perdón, disculpen, estamos en esta diapositiva. A ver, un segundito. Ok. Sí, estamos en esta diapositiva. ¿Ok? Tenemos, acordémonos que estamos englobando primero los Incoterms de acuerdo a su uso, a su modo de uso. Entonces, vendría en este caso el CPT, ¿ok? Que es Carriage Pay To, ¿ok? Vamos a ampliar para dar un poquito más de detalle. ¿Ok? Entonces, obviamente, seguimos. El exportador asume todo el carguío al primer transporte, el transporte local, la aduana, el transporte internacional, correcto, hasta el destino que han convenido, ¿no? Es utilizado para cualquier medio de transporte. El SIP, de igual manera, ¿ok? El SIP de igual manera, solamente que agregamos el seguro, ¿ok? El seguro a la carga, ¿ok? Luego, dentro de este concepto, el DAP, ¿ok? Delivered at Place. Vamos aquí solamente a mencionarlos y ahorita vamos a pasar al detalle, ¿ok? Un segundo. Listo. ¿Ok? DAP, DPU y DDP. Ok, vamos a pasar al detalle de las explicaciones. ¿Qué pasó con la diapositiva? Vamos a ver. Un segundo. Listo. Ok. Bueno, viene el FAS, el FOB y el CFR, que son solamente para transporte marítimo. ¿Ok? Bueno, vamos a explicar brevemente cada uno. El export, ya lo hemos dicho, se coloca la mercancía en la fábrica del exportador y este no tiene la obligación de cargarlo sobre el transporte primario hacia el destino que indique el consignee. El export no ha cambiado absolutamente nada, ¿ok? No ha cambiado nada.
¿Cuál es la responsabilidad sí del exportador? Emitir los documentos, factura, packing list, lo que corresponda al despacho de exportación. Luego, ¿ok? El FCA, ya lo explicamos, existen dos maneras de realizar el FCA. Esta explicación era para este momento, pero bueno, nos adelantamos. En el FCA tenemos dos tipos de manejo, puesto en la fábrica del exportador, incluyendo el carguío, haciendo la aduana, y el segundo en el punto convenido que, valga la redundancia, hayan convenido exportador y consignatario. Se quedó este Incoterm, el FCA, dame un segundito, el FCA se quedó como, perdón, el FAS se quedó como parte de los Incoterm 2020. Mucho se decía que no iba, que iba a ser eliminado de esta versión, pero, ¿cómo se llama? Se quedó como Incoterm ya de esta nueva versión. En realidad es poco utilizado, se utiliza más para mercancías a granel, ¿ok? Entonces, free alongside ship, ¿ok? Se deja la mercancía al costado del buque. Ahora, una consulta. ¿También es posible utilizar el FAS para un envío de contenedor? Sí, sí es posible, pero eso ya también puede traer otras consecuencias negativas en algún momento. ¿Ok? Luego, luego lo podemos explicar. Luego sigue el ya conocido por todos, el FOB. ¿Ok? Un favor, los chicos que están en el Zoom, si pudieran apagar sus micrófonos, por favor. Listo. El FOB, conocido por todos, ¿no? El Incoterm más usado a nivel mundial, posiblemente, ¿ok? El más conocido. Básicamente, a diferencia ya de versiones anteriores, y ya venía de los Incoterm 2010 en realidad, se cumple el FOB cuando el contenedor es colocado en el barco, ¿cierto? Los que tenemos algunos años, un poquito más en el tema de negocios, sabemos que había una versión de los Incoterm 2000 que indicaban cruzando la borda del buque, ¿no? Entonces siempre había una discrepancia ahí de qué pasa si hay un accidente con el contenedor, si se cae mientras está atravesando la borda del buque, se cae adentro del buque, afuera del buque, hacia el mar, de quién es la responsabilidad. Entonces, a partir de una edición anterior, en realidad, de los Incoterm 2010, ya se establece que el contenedor debe ser cargado en el buque para que, digamos, se complete ya este Incoterm, el FOB. ¿Correcto? Listo. En el CFR, costo y flete, ¿ok? El exportador, como sabemos, acuerda con el importador llevar la mercancía hasta el puerto de destino, ojo, llevarla mediante un contrato de fletamiento, mediante un contrato de transporte, pero es importante la transmisión del riesgo, ojo, una cosa es el costo y otra cosa es el riesgo. La transmisión del riesgo sucede, ¿dónde? Sucede en el puerto de origen. Es decir, si yo me encuentro en Perú y voy a exportar un contenedor de X producto con destino a Manzanillo, México, ¿ok? En términos CFR, yo me encargo de conseguir el transporte internacional, el agente de carga o la naviera que me haga este servicio, pago por el transporte internacional, pero yo como exportador, mi riesgo acaba cuando subo la mercancía en el barco y en el puerto de origen acaba. Si en el trayecto a su destino final, que en este caso sería México, Manzanillo, México, sucede algún problema, ya en realidad algún conveniente con la mercancía, en realidad el exportador no tiene mayor injerencia. Entonces, por más que el consignante diga, no, pero tú has conseguido el flete, tú acordaste el flete internacional, no, según los Incoterm, mi riesgo, yo transfiero el riesgo en mi puerto de origen, ¿ok? Eso es importante para no confundir conceptos, ¿ok? Luego, viene el CIF.
ya lo conocemos todos, es el costo flete más el seguro, pero aquí en la versión 2020 hay una peculiaridad y nos indica que el exportador, ¿ok? El exportador está obligado a contratar por lo menos un seguro de cobertura mínima, ¿ok? Obviamente en el CIF está obligado a contratar el seguro, pero según los Incoterms, en 2020, el exportador, su obligación es contratar un seguro mínimo de la cobertura C, ¿no? La póliza C. Entonces, si después el exportador acuerda con el consigní, con el consignatario, a tener una póliza o aplicar una póliza de mayor cobertura, eso es de ambas partes, es un acuerdo de ambas partes. Pero según los Incoterms, solamente esta versión, Incoterms 2020, solamente están obligados los exportadores a, digamos, coberturar una póliza de seguro mínimo. ¿Ok? Por favor, les pido a los participantes del Zoom si pudieran silenciar su audio. Muchas gracias. Luego viene el CPT, ¿ok? En el CPT, ya lo hemos dicho, es la misma figura del CFR, solamente que el CPT es usado para cualquier medio de transporte, ¿no? El exportador asume los costos hasta el puerto, mejor dicho, perdón, el aeropuerto o ciudad de destino, porque esto es un CPT, ¿ok? Igual, el riesgo, ¿dónde se queda? En el aeropuerto de origen o la ciudad de origen en la cual salió la mercancía. ¿Ok? En el CIF, acá hay una diferencia. También, al igual que el CIF, los Incoterms 2020 obligan al exportador a asegurar la carga, lógicamente, porque es un Incoterm CIF, pero aquí con una cobertura, una cláusula de una cobertura A, ¿no? Una cláusula A, la cobertura máxima. ¿Y por qué la diferencia? ¿Por qué dicen, oye, el CFR solamente exigen al exportador coberturar una cobertura mínima y en el CIP, ¿por qué sí tiene que ser la máxima? Bueno, la Cámara de Comercio Internacional indica que, o mejor dicho, suponen que el CFR, al ser un Incoterm en la versión 2020, solamente para transporte marítimo, ¿qué mercancías se transportan vía marítima? Básicamente, por ahí commodities o productos que no son de gran valor, ¿ok? Y a comparación del CIP que se puede utilizar o el CIP o el CPT que se utilizan para otros medios de transporte, indicamos posiblemente el aéreo, son productos que tienen mayor valor. Entonces, los Incoterms indican que, la Cámara de Comercio indica que por ese motivo se aplica o están aplicando o están sugiriendo, mejor dicho, obligando, no sugiriendo, están obligando, exigiendo que la cobertura sea la máxima. Vamos a ver si podemos cambiar de forma de presentación. Un segundo. ¿Ok? Ahí lo ven todos. ¿Ven mejor la presentación? ¿Ok? Creo que ahora sí se ven. Me confirman, por favor, por interno. ¿Ok? Perfecto. Ahora ya se ve toda la diapositiva. Entonces, esa es la principal, digamos, diferencia entre el seguro del CIF y el seguro del CIP. Recuerden, el seguro del CIF, esta versión Incoterms 2020 solamente exige la cobertura mínima. Y en el caso del CIP, exige la cobertura máxima. ¿Ok? Perfecto. Sigamos avanzando. Ok. Ahora vamos ya entramos a los Incoterms del grupo D. Delivered at place, ¿ok? Obviamente el exportador sigue avanzando en cuanto a costos, pero esta vez ya también a riesgos, ¿ok? Entonces, el vendedor se hace cargo de todos los costes, ¿ok? Incluido transporte principal,
y el seguro, que no es obligatorio. Definitivamente, podemos hacer negocios en estos términos, en DAP, ¿ok? Recuerden que es un Incoterm polivalente para cualquier medio de transporte. Y no es necesario que yo como exportador asegure la carga. No es obligatorio, ¿ok? ¿Dónde sí es obligatorio? En los que ya vimos hace un momento, en el CIF y en el CIP, ¿ok? Pero eventualmente, si tu cliente te pide asegurar la carga, bueno, se asegura a favor, lógicamente, del consignee, del comprador, ¿ok? Entonces, llegamos al Delivered at Place, entregado en lugar destino convenido. Acá hay una peculiaridad. Se entrega, ¿ok? En destino, pero ojo, no hacemos la aduana como exportadores, estoy hablando. Yo como exportador no hago la aduana en destino, ni tampoco qué cosa. Vemos aquí en la diapositiva, tampoco realizo la descarga de la mercancía, ¿ok? Llego al punto que he convenido con el comprador, sí, en un terminal, en un warehouse, inclusive podría ser hasta en su local, ¿sí? Pero sin descargar y sin hacer la aduana. Pero obviamente, para muchos países, para que la carga llegue a su local, primero tiene que pasar por la aduana. Entonces, muy posiblemente, esta mercancía se deje en un terminal, ya sea aéreo, marítimo o de otra vía de transporte, ferroviario, etc. Entonces, no se descarga. El exportador no está obligado a descargar la mercancía del transporte. ¿Ok? El DPU, Delivered at Place Unloaded. Este es el nuevo Incoterm. ¿Ok? El nuevo Incoterm que, digamos, reemplaza al DAT, Delivered at Terminal, porque este DAT básicamente se puede hacer en el anterior, ¿cierto? Entonces, ya este Incoterm lo reemplaza, ¿ok? Y seguimos, es la misma, el mismo Incoterm que el anterior, pero ¿qué es lo que suma? Es la descarga, por eso dice Delivery, Place, Unload. El exportador asume toda la responsabilidad de entregar la carga descargada, ojo, descargada en el punto acordado por ambas partes. Si tú compras como importador en términos DPU y el exportador o el transporte que contrató el exportador te dice, no, ¿sabes qué? Usted se hace responsable de descargar la mercancía. ¿Es correcto eso o no? Bajo el Incoterm DPU. No, ¿cierto? El exportador se compromete no solamente a entregarla en el punto convenido, sino a descargarla. Básicamente, ese es digamos, el agregado versus el Incoterm anterior, ¿ok? Tampoco, ojo, tampoco hace aduanas de importación el exportador, tampoco hace. Entonces, el importador hace su trámite de aduanas, libera la carga de la aduana y el exportador en este Incoterm lleva la mercancía al lugar que ellos han designado. Reitero, puede ser el warehouse del cliente, un warehouse de terminal marítimo, aéreo, y lo descarga. ¿Correcto? Y bueno, tenemos el ya conocido DDP, Delivery Duty Pay. Obviamente, aquí ya el exportador llega a todos los niveles, ¿ok? De compromiso, de riesgo, de costos, ¿ok? Pero, ojo, no descarga la mercancía. El vendedor paga todos los gastos, leamos, hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino, ¿correcto? El comprador no realiza ningún tipo de trámite, es decir, no hace ningún trámite en su país, no hace ningún trámite de aduana, lo hace el exportador. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el exportador, por el vendedor. Se utiliza en cualquier medio de transporte, sobre todo en el transporte combinado y multimodal, correcto. Es muy, muy común en este tipo de transportes, ¿ok? Entonces, ojo, veamos la diapositiva. En el DDP dices, ok, ponlo en mi fábrica, perfecto. Entonces, pero yo como importador, bajo los términos, bajo la versión 2020, tengo que saber que el exportador no está obligado
a descargar la mercancía. Lo deja en mi fábrica o en el lugar en el que hemos convenido. Usualmente siempre es el warehouse del importador, ¿ok? Con los derechos en el país de importación pagados, impuestos, derechos, tasas, lo que haya que cancelar, pero no está obligado el exportador a descargar la mercancía. Ojo con esos pequeños detalles bueno, que nos pueden hacer incurrir en error y tratar de asumir que la otra parte tiene una responsabilidad que no le compete. ¿Ok? Bueno, entonces, para ir resumiendo, el uso correcto de los Incoterms es importantísimo, es súper importante, ya lo vamos a explicar después de esta diapositiva. Le doy pase a Luis para terminar de redondear la idea. Es súper importante mencionar de forma clara y correcta, ¿ok? Clara y correcta la versión de los Incoterms que se está usando. Como lo dijo Luis al principio de la presentación de este taller, hoy estamos en el año 2020, en teoría deberíamos aplicar los Incoterms más actuales, pero si deseamos, en las partes, el importador y el exportador, ambas partes deciden utilizar los Incoterms 2010, perfecto. Si desean utilizar los Incoterms 2000, perfecto. Pero eso tiene que estar especificado correctamente, ¿ok? ¿Qué versión? ¿Cuál es el Incoterm y qué versión es la que quieren usar? Ahora, aquí básicamente hemos puesto 3 ejemplos de cómo se deben colocar correctamente en las facturas comerciales los Incoterms. Básicamente esos son ejemplos del Incoterm 2020, ¿ok? Por ejemplo, si yo voy a exportar, ¿no? A ver, imaginemos que yo estoy en, no sé, a ver, tenemos amigos conectados de Argentina, ¿no? ¿Ok? Digamos, yo voy a enviar una carga de Argentina a Perú en términos CPT, vía aérea. CPT, Aeropuerto Jorge Chávez, Incoterms 2020. ¿Ok? Entonces, eso tiene que estar especificado correctamente en la factura. ¿Qué Incoterm y qué versión? Por ejemplo, acá tenemos, segundo ejemplo, DDP, Avenida Industrial AT, eso es una para los amigos que nos están siguiendo del extranjero. Esta es una dirección de un distrito acá en Lima, ¿ok? Entonces, DDP, no solamente DDP Lima, DDP Buenos Aires, DDP, no sé, Bogotá, Medellín, no. Es DDP la dirección exacta donde se va a entregar la mercancía, porque acuérdense, hasta ahí llegan los riesgos y responsabilidades, en este caso en el DDP del exportador. Y por último, tenemos por ejemplo un FCA, Talma Servicios Aeroportuarios. Talma es el terminal aquí en el aeropuerto de Lima, Jorge Chávez, ¿ok? FCA, Almacén Talma, Servicios Aeroportuarios, Incoterms 2020. Entonces, ya sabemos en dónde va a entregar esa mercancía el exportador peruano. Ok, lo voy a entregar en Talma, que es el almacén, el terminal aéreo, ¿no? Del aeropuerto. Entonces, siempre detallado, siempre dando toda la información que corresponde. ¿Ok? Luis, no sé si me escuchas para que puedas hacer las consideraciones finales de la presentación. Sí, Edwin. Gracias. Listo, chicos. Bueno, espero que les haya quedado claro lo que nos menciona Edwin respecto al uso correcto de los Incoterms y justamente el formato que deben seguir. En primer lugar, cuál es la sigla, ¿no?, del Incoterm que vas a utilizar, el lugar de entrega, ojo, el lugar de entrega, y la versión de los Incoterms que vas, en este caso, a estar utilizando, ya sea 2020, 2010, 2000, como lo mencionó Edwin. Ahora, un punto importante también es colocar la R de registrado, ya que la palabra Incoterms es una marca registrada justamente por la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, por esa razón es que colocamos al costado de Incoterms la R de marca registrada. De esta forma, pues será incluido en el contrato de compra-venta internacional y en caso no tuvieras el contrato, no hubieran celebrado un contrato,
pues el documento equivalente que será la factura comercial o el invoice. ¿Perfecto? En cualquiera de las dos vas a consignar de esta forma correcta al Incoterm para que se esté aplicando y ante cualquier, digamos, controversia que se pueda dar o se pueda suscitar más adelante, tratar de aplicar el Incoterm correctamente. ¿Perfecto? Ahora, ¿cuáles son las consideraciones finales entonces que tenemos de estos Incoterms 2020? En primer lugar, ojo, todos los Incoterms son reglas internacionales necesarias ¿para qué? Para entender mejor el comercio internacional. No son normas, no son leyes, no son obligatorios, ojo, no son mandatorios, ya que no son normas jurídicas. En segundo punto, conviene siempre separar los Incoterms 2010 de los 2020, de acuerdo al medio de transporte y no usarlos indistintamente, correcto. Siempre es bueno saber qué versión de estos Incoterms vas a utilizar, ya que, por ejemplo, ¿no? El FOB o FOB de la versión 2000 es muy y totalmente distinto al Incoterm de la versión 2010. Es muy, pero muy distinto, ojo. Entonces, no solamente se trata de mencionar a la sigla o a la regla, sino a la versión que le corresponde. ¿Perfecto? Tercer punto, las indicaciones sobre los lugares y periodos de vigencia de las pólizas de seguro. Edwin mencionó en los Incoterm CIF y SIP, donde se incluye el seguro, que se debería, digamos, algunas condiciones especiales, como por ejemplo las cláusulas, una cláusula A contra todo riesgo, obviamente debe estar a favor del importador. ¿Listo? Esta póliza de seguro no va a estar a favor del exportador, sino a favor, endosada a favor del importador. Y además, que el monto mínimo asegurable pues debe ser de un 110%, ya que siempre cuando hay algún tipo de siniestro y tenga que indemnizarse a la parte, en este caso, afectada, va a haber algunos deducibles, van a existir unos deducibles, unos gastos administrativos que tienen las aseguradoras. Por lo tanto, los Incoterms 2020 sugieren que el valor mínimo asegurable sea del 110%. ¿Perfecto? Y como último punto, mencionar la forma adecuada, que justamente lo mencionó al último Edwin con esta lámina del uso correcto de los Incoterms. ¿Correcto, chicos? Ahora, lo más seguro es que pueden haber quedado algunas dudas, preguntas, consultas que puedan tener y los vamos a resolver, pero también queremos invitarlos a el próximo taller de Incoterms que vamos a realizar. Pero, ¿cuál es la particularidad que tiene este taller? Que es 100% práctico. Vamos a aplicar cada una de estas reglas, hacer diferencia entre 2000, 2010, 2020 y cómo incluirlos en los contratos, cómo, digamos, tratar de ver a detalle los costos que se puedan, digamos, incurrir en cada uno de estos Incoterms. Por ejemplo, un Incoterm FOB, ¿qué costos tendrá que asumir la parte exportadora, el vendedor, que se puedan dar? Y ojo, estamos hablando de que muchos de estos costos son los mismos en diferentes países. Por lo tanto, los queremos invitar a todos, a los que están ahorita conectados con nosotros a través de Zoom, a los que nos están viendo a través de Facebook, que justamente por ahí vi unos comentarios desde Costa Rica, saludos a nuestros seguidores en Costa Rica, en México, perfecto, de Ecuador, Colombia, Venezuela. Listo, es realmente un gusto para nosotros poder estar compartiendo esta información con ustedes y los queremos invitar justamente a este curso especializado que los va a ayudar muchísimo y vamos a resolver muchos casos prácticos de cómo aplicar estos Incoterms 2020 y ojo, también los anteriores. Perfecto, chicos. Ahora, Edwin, ¿algo que quieras agregar? Edwin, no se te escucha. A ver, ¿ahí me escuchan ahí? Sí, sí. Perfecto. Sí, nada, queríamos, como decía Luis, agradecerle su presencia. A los amigos que están en Zoom, por favor, se quedan un ratito, en breve vamos a despedir la transmisión por Facebook, se quedan un ratito para poder, bueno, comentarles acerca de los beneficios que son acreedores por haberse inscrito al Zoom, y a los amigos que nos ven por el Facebook, como le dijo Luis, vamos a estar en breve,
mañana muy probablemente posteando la nueva edición para que puedan también unirse al Zoom que vamos a hacer en las próximas semanas. Así que reitero, agradecer a todos nuestros seguidores, a las personas que se han conectado hoy día vía Zoom. Muchísimas gracias. Bueno, gente, nos vamos a quedar cortos si mencionamos los países, ¿no? Y las ciudades, porque estamos muy, muy contentos porque nos sigan, por la acogida y sobre todo porque en realidad la idea es compartir esta información actualizada y que es súper, súper importante en el día a día de los negocios internacionales. Así que nada, por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias. Los chicos del Zoom, porfa, se quedan unos minutitos y bueno, con Edwin, Dime. quiero agregar algo, y justamente esta información es para todos, en realidad, tanto los chicos del Facebook como los chicos del Zoom, y es que para el caso de requerir alguna asesoría personalizada para sus importaciones, exportaciones, pues pueden visitar nuestra página web, es www.bdm-medioic.com, y pueden justamente hacernos sus consultas, ver algunos de los planes que tenemos para ofrecerles. Así que ahí les doy la información, chicos, si es que alguno de ustedes está interesado, para que puedan hacer sus consultas con nosotros. ¿Perfecto? Entonces, bueno, darle las gracias a los que nos están viendo por Facebook. ¿Listo? Saludos para todos. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que haya sido totalmente de su agrado este taller y los esperamos en los siguientes. En realidad se ha vuelto esto los sábados de comercio exterior en BDM. Perfecto. Ya que el próximo sábado tendremos un nuevo taller que vamos a estar publicando esta semana, igual totalmente gratuito, y así todos los sábados. Pero ojo, también quería darles una información, digamos, en primicia, y es que a partir de esta semana y todos los jueves vamos a estar teniendo la participación de algunos especialistas en el rubro, también de importadores, exportadores, y nos van a estar contando sus casos de éxito, y justamente esto es muy bueno para el desarrollo del comercio exterior, en este caso peruano, pero también podamos ahí a tener algunos, en este caso invitados extranjeros. Así que chicos, síganos en nuestras redes, no se olviden, y bueno, con nosotros será hasta otra oportunidad. Nos vemos, cuídense.